Voy a iniciar más tempranito porque, escuchando la grabación de lo que vimos la vez pasada, me di cuenta que no podemos correr en este capítulo en aras de llegar rápido a la otra carta, y podemos mirar algunas anotaciones que van a ser vitales para entender la misericordia de la que el nuevo pacto ha rodeado al que cae, y de la gran misericordia que ha rodeado el nuevo pacto al que está en pie, y cómo el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, nos quiere como amalgamar de tal manera que podamos entender que el propósito de Dios es que todos lleguemos juntos a ese gran día de nuestro encuentro eterno con Él, para siempre, para siempre, para siempre. Entonces hablábamos de que nuestro deber es restaurar a cualquiera que haya sido derrotado por el pecado, en cualquiera de las obras de la carne o varias que haya caído después de haber nacido de nuevo y ser una persona que renueva el entendimiento. Tampoco queremos eximir de responsabilidad por su alma y por su vida a la persona que ha nacido de nuevo y que tiene el deber de renovar su entendimiento para poder madurar. Entonces veíamos que nuestro regocijarnos debe ser, en este caso que estamos viendo en el capítulo 6, poder compartir la carga del otro con una prudencia que nos obliga a recordar que también estamos sujetos a pruebas o tentaciones. Y además que la carta no fue escrita solo por este capítulo 6, sino que viene desde el capítulo 1 abogando por la sana doctrina. Entonces leíamos que el capítulo 6, aunque el apóstol no lo dividió así, pero sirve, lo que hicieron los que después dividieron estos en capítulos, versículos y le pusieron puntuación, con la palabra hermanos. El apóstol acá no se está refiriendo a personas que no han nacido de nuevo. Es obvio que el que no ha nacido de nuevo, por buena gente que sea, en alguna obra de la carne de las 17 anteriores o cosas parecidas, está caminando. Y lo hace pues porque esa es su naturaleza. Al haber nacido bajo pecado, comete pecados. Y vimos lo extensa de la lista. Vimos también que se dijo que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y aclaramos la diferencia del sorprendido de acá al sorprendido de Juan capítulo 8, en donde aquella mujer sorprendida en el acto mismo, sí la fueron a buscar y la trajeron, mientras acá es el sorprendido, es el hermano o la hermana que cae. No estábamos buscando esperar a que cayera y tomarle la foto, ni investigando para ver qué estaba ocurriendo o haciendo con su vida, sino que la persona fue tomada por sorpresa, porque realmente nadie nace de nuevo y renueva su entendimiento para caer. La meta sana de todo hombre y de toda mujer alcanzado por Cristo es perseverar en su ágape. Sin embargo, el pecado hace presencia en esta persona y la toma por sorpresa y la lleva a un fracaso espiritual que si se descuida, la puede consumir la culpa, la puede consumir el señalamiento. Si está rodeada de personas no maduras, entonces veíamos que debíamos decidir en qué clase de pacto vamos a vivir después de haber conocido a Cristo Jesús, no dando a entender que podemos elegir en qué pacto, sino que definitivamente los seres humanos, así no sean creyentes, en uno de los dos pactos caminan. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto busca al pecador para matarlo y exhibirlo. Matarlo, obviamente, acá en este año, en este siglo que vivimos, no es para irte a asesinar, sino que por lo menos sí te puedo condenar al escarnio público, puedo exhibirte y seguirte mirando con cierto recelo, pero tampoco podemos obviar pasajes que ya han hablado de esto en otras cartas. Entonces, mientras este antiguo pacto busca al pecador
lo sigue, lo graba y lo exhibe, después lo deshonra, lo ajusticia, lo condena y lo desecha. Básicamente el nuevo pacto es todo lo contrario. El nuevo pacto me habla de restaurar. Restaurar es acompañar, es amar, es confrontar, es redimir, y se convierte en un deber para los que son espirituales. Entendamos bien aquí, el ser espiritual es ser una persona nacida de nuevo con mente renovada que vive en la vida del Espíritu. Realmente no es ningún cartón o una connotación diferente a la de todo hijo y a la de toda hija de Dios que está en su crecimiento correcto. Entonces, aquí nos está invitando a usar bien los recursos que Dios nos ha entregado en Cristo y que han sido activados por la presencia del Espíritu Santo, que también es Dios, con la cual hemos sido sellados. Entonces, es posible que cuando nosotros llegamos a esta palabra restaurar, no la entendamos ni la captemos bien. En estos días estaba hablando del tema con mi amigo Junior y él me hizo este aporte que quiero que miremos hoy acerca de lo que es la palabra restaurar. Miren lo que se encuentra en el significado de la palabra restaurar. En su primera acepción es recuperar o recobrar, pero me impresiona la segunda profundamente. Miren lo que dice: es reparar, es renovar o volver a poner algo en el estado de estimación que antes tenía. O sea, queda exactamente igual. Tan poderosa es la sangre de mi buen Señor Jesús, que no solamente nos rescata y nos redime, sino que su sangre poderosa es suficiente también para ayudarnos en esta situación. Entonces ahí nos convertimos en ministros y ministras del nuevo pacto, y qué responsabilidad tan grande entonces tenemos. Les decía de pasajes similares en otra carta, también dirigida a cristianos, aparentemente no tan perdidos de manera doctrinal como los de Galacia estaban a punto si seguían por ese camino, sino que ellos estaban militando en las obras de la carne de una manera rampante, pues casi que sin vergüenza. Y encontramos el caso en el capítulo 5 de Primera de Corintios de un señor que dormía con la esposa de su papá, la tenía como mujer de él. Y Pablo les escribe que una situación o una obra de la carne, tal fornicación, dicen algunas versiones, no se menciona ni entre los paganos, ni los paganos llegan a esa clase de falta de recato. Y podemos observar que Pablo dijo que lo expulsaran, pero miremos que Pablo no dijo que se llamaba Pepito Pérez, ni que la señora se llamaba fulanita de tal. Siempre lo hace en un término en que la congregación como tal lo sabe, pero no, nosotros ahora después de 2000 años no podemos decir con cédula tal. Miren el trato que le da al asunto. Y si nos atenemos a lo que la segunda carta dice, tal reconvención sirvió para que el hombre se arrepintiera, y Pablo les da la instrucción de volverlo a recibir. Entonces es reparar, renovar o volver a poner en el estado de estimación que antes se tenía. Entonces a veces nosotros estigmatizamos y le damos escala a la obra de la carne, pero Pablo fue muy prudente al dejarnos en el capítulo 5 17 obras que van por todo el comportamiento humano caído. Entonces el asunto o las consecuencias inmediatas muchas veces de la caída o del que cae, porque estamos mirando cómo ayudar al que cae o a la que cae, es que esa persona automáticamente quiere alejarse porque siendo un cristiano sincero, un creyente sincero, le da vergüenza, siente culpa. Sin embargo, el que acude a salvar o ayudar o a restaurar debe
entender que el mandato viene de nuestro Señor para ayudar a esa persona. Y en ese ayudarnos, entender un aporte que veía que nos trae también 2 Corintios, creo que el capítulo 5, el Señor allí habla a través de Pablo diciendo que la culpa o el arrepentimiento o esa vergüenza es diferente. En el mundo es para muerte y para condenación, mientras que la culpa en Cristo es para vida, porque nos lleva al arrepentimiento y al restaurar y a renovar. Es totalmente diferente. Entonces, también nos haría útil recordar considerándonos a nosotros mismos. Cuando me está hablando de considerarme a mí mismo, no está hablando de esa forma egoísta de verme y de compararme con. No, veíamos que esta advertencia es más bien un mandato, porque cualquiera podría encontrarse en la situación de haber caído. Pero vuelvo al punto, como pensamos que solo se refiere a asuntos sexuales o financieros, pensemos también en la envidia, pensemos también en la división, en la ira, pensemos también en el odio, en el enojo. Son conductas igualmente carnales porque provienen de una misma raíz que se llama el pecado. Entonces, cuando una persona esté ayudando a restaurar a otra, estoy hablando con creyentes nacidos de nuevo y con renovación de entendimiento, debe recordar que para restaurar hay que permitir que Dios obre a través de nosotros, no desde nuestros prejuicios. El Señor Jesús, cuando sabe que Pedro va a caer en la negación que de él va a ser, inclusive desde antes que caiga le dice, cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Si vas a quedar, ojo que no estoy diciendo que para poder restaurar a otros uno tiene que haber caído antes, no, eso sería innecesario. Es, por ejemplo, como cuando la doctora me puede ayudar a mí que estoy en sobrepeso a bajar de peso y ella nunca ha estado en sobrepeso, pero sabe cómo sacarme de ahí. ¿Sí me hago entender? Entonces no necesito ser adicto a la heroína para sacar y haber salido de ahí para sacar a otro. No, jamás, porque es que procede de la naturaleza de Dios misma, que nos ha entregado en el nuevo nacimiento. Ahora somos nuevas criaturas, tenemos su naturaleza. Entonces, el identificarme con el pecado del otro no es difícil, porque todos sabemos de dónde venimos, o si hemos caído, hemos sido restaurados, pues con mayor razón. Y si hemos tenido el privilegio o la bondad, mejor, no el privilegio, la bondad de ser fieles a Dios sin caer, debo aproximarme inclusive con más delicadeza, porque me dice el Señor, no sea que tú también seas tentado. Y veamos que la conducta del ser humano es ruin, porque muchas veces, siendo cristiano, mire lo ruin que puede volverse en esto cuando no me comparo conmigo mismo, sino con los demás. Si soy el caído o la caída y quiero justificar mi caída y mi debilidad y mi pecado, porque es pecado. Ojo también con esto, aquí no estamos diciendo que ninguna de estas conductas no sea pecado, todas son pecado, evidentemente, y al pecado, porque tampoco estamos yéndonos al otro extremo de la vida licenciosa después de utilizar nuestra nueva vida para las cosas de la carne. Pero sí es ruin, siendo yo caído, decir, hombre, pero si otros cayeron. Y puedo tomar ejemplos de la congregación local, en cualquier generación donde haya vivido, y decir, pero si sutanito o sutanita, o podemos ir a casos de la Biblia y decir, pero miren pues a David lo que hizo, o miren a Sansón, o miren a tantas personas que nosotros vemos en las Sagradas Escrituras que anduvieron en los caminos de la carne. ¿Eso es una conducta ruin? No. Realmente el arrepentimiento y la convicción de una conducta de esas es, wow, qué sucio estoy, qué sucia estoy, qué cosa, pero no me puedo quedar ahí, tengo que salir. Entonces esa es una de las conductas ruines. La otra conducta ruin es
como yo no he caído, entonces comparo mi avance y mi crecimiento en Cristo Jesús con el que cayó. Muy fácil así. Entonces me creo superior. Por eso el Señor me dice a través del Espíritu Santo en esta carta: no sea que tú también seas tentado, considérate a ti mismo. Ese considerarme a mí mismo entonces es entender que podía ser yo el de esa situación, entender que puedo ser yo el de esa situación el día de mañana, y entender que por la misericordia de Dios tal vez nunca tenga que pasar por esa situación. Ojalá. De hecho, el sacrificio de Jesús en la cruz y su sepultura y resurrección es 100% garantizado de que este caminar se puede transitar sin caer. Pero entonces, ¿qué hacemos con los que caen? Entonces la Biblia nos da esta arma. Esto es una herramienta fundamental en el equipo que Dios nos entrega para poder todos avanzar hacia ese gran día. Y nos recuerda: no sea que tú también seas tentado. Bueno, el asunto acá es que ya la persona o personas pecaron y por eso las estamos restaurando. La situación se presenta. Sin embargo, no me está hablando de que me volví la comidilla del grupo o de la congregación local o el lugar donde ejerzo mi vida de fe. Por favor, cuando habla de restaurar, estamos hablando también de que debo acercarme con el mayor respeto a la dignidad de esa persona y con dignidad de esa persona que ha caído. Con la misma dignidad, por ejemplo, que encontramos que el arcángel Miguel se aproxima a Luzbel cuando están disputando el cuerpo de Satanás, el cuerpo de Moisés. Era para eso están atentos. El cuerpo de Moisés, y él le dice: el Señor te reprenda. En ningún momento le habló de esto, de aquello. Ustedes, que es de los que cayeron y convirtieron a la otra tercera parte, se merecen estar confinados en prisiones eternas mientras llega el juicio. No, jamás. En ese orden de ideas, esa situación se me convertía entonces en un chisme, y el chisme es una obra de la carne, y en denigrar del otro, el denigrar es una obra de la carne. Bueno, no sea que también seas tentado. Me habla de sobrellevar los unos las cargas de los otros. En este contexto en el que estamos, recuerden, les debo exigir en esto. Muchas veces no es falta de lectura, porque yo estoy seguro que todos leemos mínimo 9 capítulos diarios. A veces es falta de comprensión de lectura, ¿sí? Entonces yo debo ejercitarme en que estoy leyendo una carta de 5 capítulos y entender el contexto completo. Yo no puedo llegar al Evangelio de Juan y cuando el Señor Jesús dice: alza los ojos y mira, porque la ciega está lista. No me falta lectura, pero si falta de comprensión, digo: era ciega la niña. Sí me hago entender. Entonces uno tiene que estar muy bien compenetrado con lo que el Espíritu Santo te está hablando a través de toda la carta, para entender que este no es el único tema de la carta, y además me estás hablando de que estos de Galacia estaban siendo tentados por los judaizantes para circuncidarse, y es lo que ahora nos está aclarando, es la gran diferencia que tenemos entre los dos pactos. Por ejemplo, en el caso de los caídos. En el caso de los caídos, el antiguo pacto no puede dar restauración porque el antiguo pacto no fue dado para eso. No puede dar perdón porque el antiguo pacto no fue dado para perdonar. No puede dar fruto del Espíritu Santo porque allí no teníamos la suficiencia del sacrificio perfecto del Señor Jesús, que nos capacita para ser sellados con la presencia del Espíritu Santo, todos y no solamente unos cuantos. Entonces, cuando habla de sobrellevar los unos las cargas de los otros, entiendo que me vienen hablando el Espíritu Santo, el apóstol Pablo y la Trinidad, me vienen hablando de que no debo dejarme circuncidar porque caigo en el antiguo pacto, y ahora me están hablando de qué hacer con las personas que caen en pecado, y me está mostrando que yo debo, que no he caído, sobrellevar el dolor y la vergüenza de quien ha pecado. Yo no pequé, pero es que somos un cuerpo, siento tu vergüenza, siento tu dolor, y así me lleva eso a cumplir la ley de Cristo. Gracias. La ley de Cristo
no nos tenemos que poner a inventar. Él dijo: un mandamiento nuevo les doy, que os ¿qué? Que os améis los unos a los otros. El mismo apóstol Pablo en el capítulo 5 dice que el amor de los unos a los otros, esa es la ley de Cristo, el ágape. El ágape no encubre ni tapa, el ágape restaura y sana. Cuando cumplo la ley de Cristo, eso me quiere decir que la única manera de cumplir la ley de este nuevo pacto es el ágape de Dios. Y en el ágape de Dios, entonces yo aprendo a tener el concepto correcto acerca de mí mismo. En el capítulo 12 de Romanos, Pablo dice: nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que deba tener. No es flagelarme y decir no soy nada, soy menos que nada. No, ese no es un concepto sano. En Cristo Jesús somos hijos de Dios. En Cristo Jesús somos nuevas personas, nuevas criaturas. En Cristo Jesús somos hijos del Padre como familia. En Cristo Jesús somos hermanos de Él, por lo tanto coherederos de todo lo que lo que el Padre ha depositado en Él. Entonces, cuando me dice acá, porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña, se está refiriendo a que la egolatría es un obstáculo en la restauración que debo llevar a cabo en aquel o en aquella que cayó, porque un orgulloso no puede restaurar, porque parte siempre de la comparación y de su autosuficiencia. Y además recuerden que entre más orgullosos somos, más al diablo nos parecemos, porque su orgullo fue el que lo llevó a ser el primer pecador, el que fue derribado acá en su soberbia, pensó. Bueno, eso ya lo vimos el viernes. Entonces, el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Se está refiriendo a que no debo comparar mi estado de ser una persona sin lesiones y compararme con el que está lesionado o el que las ha ocasionado. Se convierte en un autoengaño, una conducta así. Esa no es la medida para yo medirme. Lo que me está diciendo Dios es: tú compárate contigo mismo en tu avance de madurez en este caminar. No se me ponga a comparar ni siquiera con el que va adelante, ni con el que está caído o con el que va a la par, porque ahí sí caemos, como hacía la anotación Gladys, en lo del fariseo y el publicano. Señor, te doy gracias que no soy como aquel. Eso sí es terrible, porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. Otra de las cosas que podíamos ver y que hablamos es que solo en el nuevo pacto hay esta clase de restauración. En ninguna otra doctrina lo hay. Porque a veces en una falsa doctrina, en una doctrina derogada como por el Padre, como la fue del antiguo pacto, o estamos en el extremo completo, en el cual al que cae se le para encima y forma parte de la carretera por donde vamos a pasar todos los demás, y no le vamos a restaurar, porque no puede haber amor donde no hay ágape, y el ágape solo proviene de la Trinidad. Y no hay restauración, pues porque no fue dado para eso, y estamos en un espíritu de juicio. O irnos al otro extremo en donde todo está bien, peace. Todos nos entendemos, la naturaleza humana, somos seres humanos. ¿Han escuchado esa conducta que nos acolitamos todos de una manera blandonga, que porque hay que más, como diciendo, ¿y qué más podíamos esperar de nosotros? Eso está bien decirlo a alguien que no ha nacido de nuevo, dice, pero ¿qué más pueden esperar de mí? Es mi naturaleza. Es mi naturaleza. Pero de la nueva naturaleza se espera no solamente el caminar en conducta santa hacia Dios, sino en la reparación y restauración cuando alguien cae, y seguir al ser colocado en esa misma estima de donde había caído. Como estoy repasando, por eso no estoy abierto a intervenciones ahora. Entonces, porque el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y aquí viene: así que cada uno someta a prueba su propia obra. Esta es la verdadera medida de uno mismo. Es decir, cuando yo estoy en Cristo, solo debo medirme conmigo mismo, a la luz de la obra de Dios, que es la vida del Espíritu, y no con los demás, ni mucho menos con el que está caído. Dios solo me permite acercarme al caído en este nuevo pacto para restaurarlo, si se deja.
Sí, se deja. Bueno, y ahí sí, entonces tendrás motivo de gloriarte solo respecto de ti mismo y no en otro. Realmente cuando puedo ver esta gracia de Dios en nuestras vidas, casi que tiene uno que caer de rodillas frente al piso, dándole gracias a Dios por la bondad de entregarnos este conocimiento tan grande. Porque créanme, esto está diseñado desde el tercer cielo para ser entregado en Cristo Jesús a los que nos ha dado Dios el privilegio de nacer de nuevo, y que en medio de tantas tentaciones y pruebas nosotros podamos perseverar y seguir adelante por la gracia de Dios, que hasta el momento estemos avanzando airosos o hayamos sido restaurados y entonces estemos otra vez airosos en el camino para presentarnos delante de Él con alegría. Eso me parece extraordinario. Entonces, el asunto acá es que nosotros debemos entender que tenemos una responsabilidad nosotros mismos frente a Dios. Ahora sí hablemos de manera individual. Claro que tenemos responsabilidad colectiva, pero también tenemos, dice, porque cada uno llevará su propia carga. Cada uno debe velar por su alma. Podemos ayudar a otros, pero cada uno es responsable de sí mismo. Ese asunto de que a mí nadie me quiere, a mí nadie me ama y por eso caí, me muestra es falta de un proceso de madurez y de lectura juiciosa y de entrar en el entendimiento y en la mente de Dios. Pero Pablo, mire que solo le dedica 5 versículos a esta situación. Ya nos mostró cómo el antiguo pacto trata al que ha caído y cómo el nuevo pacto trata al que ha caído. Pero también me está hablando de que en el nuevo pacto, yo que soy enseñado en la palabra, también hay un ágape que me debe abocar a unas responsabilidades tácitas y a veces muy expresas que como miembro del cuerpo de Cristo tengo. Estoy hablando de la palabra revelada, estoy hablando de, no estamos hablando del antiguo pacto, porque en el antiguo pacto los que siguen ministrando allá en el tabernáculo o en el templo vivían financiera y materialmente de las ofrendas que a ese pacto llevaban. De que viven en este nuevo pacto los ministros del nuevo pacto y los que enseñan en el nuevo pacto y los que somos enseñados en el nuevo pacto. Entonces Pablo lo toma también porque parece que en Galacia, nunca entre nosotros, solo en Galacia, había un descuido también en esa área con respecto a la responsabilidad que tenían y no habían entendido. Eran muy dados. Qué interesante esto, miren esto. Por ejemplo, el viernes anterior vimos, o el de más atrasito, que Balán fue contratado ¿por quién? Por Balac, para que le maldijese el pueblo de Israel. Le pesó costalaos de oro por una profecía que maldijese al pueblo. ¿Con qué facilidad se apoyan falsos ministros y falsas doctrinas? ¿Por qué? Porque a la vez Balac, que era el rey, estaba alimentando su propia carne y estaba contratando un ministro que le acolitaba su propia carne. Imagínate, me contrataron para una maldición y soy profeta de Dios. Alguien está ahí, todos están desentonados. La única bien parada que vimos en toda la situación, ¿a quién fue? A la burra. La burra sí estaba bien. Entonces, el asunto acá es que estos seguramente estaban apoyando a estos judaizantes que sí les exigían, consígneme aquí, y habían descuidado el cuidado que debían tener los que realmente en Galacia sí les estaban llevando el nuevo pacto. Y recordemos que Pablo no estaba reclamando nada porque Pablo era súper sobrado en eso, en el sentido de la fe que Dios le había dado para hacerse cargo de su manutención. Sin embargo, acá el creyente no solo en su ágape debe ser extendido al que está caído y restaurado, ese es solo uno de los ejemplos del capítulo 6, sino que ahora el espectro se amplía, hay un mayor campo de acción para el ágape. El ágape no es solamente para restaurar caídos, prácticamente el ágape es la espada para todo lo que nosotros necesitamos. ¿Ha visto que usted llega a veces a algunas cocinas donde hay escasez de elementos?
y usted con el cuchillo debe hacer todo. Sí, el ágape es la herramienta, digámoslo así, el don, el fruto que Dios nos ha dado para podernos relacionar en todo, hacia todos, con Él, con los demás, con nosotros mismos, con la gente que no cree. Es el mismo ágape. Ahora Pablo les va a mostrar, hombre, ¿cuál es mi ágape con el que, como aprendiz o alumno de la palabra, qué ágape debo tener con el que me la transmite? Le dice: haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Está refiriéndose a compartir con el que me instruye en la palabra del reino el apoyo material y financiero. Y les traía a colación que es como compartir tal y cual comparto como con un socio de negocios cuando se van a dividir las utilidades netas. De esa manera Pablo quiere exhortar a los de Galacia, que parece que le estaban colocando bozal al buey que trillaba en la palabra del reino. Ya en Romanos 15:27 el apóstol Pablo había dicho, con una ofrenda que estaba recogiendo para los hermanos en Jerusalén, que estaban en unos asuntos de pobreza tremendos, él pasó por todas las congregaciones de Asia Menor recogiendo una ofrenda, porque recuerden que aquí mismo en la carta de los de Galacia nos contó que en el capítulo 2, cuando se encontró con los de Jerusalén, le pidieron que recogiera una ofrenda para los hermanos que estaban en pobreza allí en Jerusalén, y efectivamente lo hizo. Con respecto a los de Roma, cuando les pide esta ofrenda, les dice: ojo, ustedes están en Roma y esta ofrenda es para los creyentes que están en Jerusalén. Pero créanme, que no es que les están haciendo un favor, o porque ustedes estén en bondad financiera, no significa que sean ricos y ellos pobres. Ellos de la riqueza que han tenido, que es la espiritual, porque Pablo hace referencia a que desde Jerusalén fue donde partió el evangelio. Y le está diciendo que les colaboran a los hermanos de Jerusalén, que la gran mayoría eran creyentes de origen judío, porque de los judíos vino Cristo. La tribu de Judá es de los judíos, la ley es de los judíos, lo que Dios le dio a Moisés se lo dio a los judíos, los patriarcas son de los judíos. Entonces les dice: si ellos han sembrado en ustedes lo espiritual, esa riqueza espiritual de haber conocido el evangelio del Señor Jesucristo, ¿qué tanto es que ustedes ahora le den de lo material? No es que esté por debajeando lo material a lo espiritual, no, está diciendo que ambas cosas son espirituales y deben compartirse. Y por eso él ahora en la carta a los de Galacia también aprovecha para edificar a los hermanos en esta situación. ¿Por qué? Porque estos benditos seguramente estaban en el asunto de que a estos que venían a circuncidarlos, a hablarles de una doctrina que los haría caer de la gracia de Cristo Jesús, haciéndolos circuncidar para caer en el antiguo pacto, a esos sí les sembraban con liberalidad y los colocaban en el mejor de los sitiales, y a los que estaban perseverando en la sana doctrina, no. Entonces él les habla de qué es vivir en la carne y qué es vivir en el espíritu nuevamente, para que no nos refiramos solamente a una situación como la que estamos planteando de obras de la carne comunes, sino que comunes son todas. Entonces, le está diciendo a los creyentes que no cumplen con sus maestros, o que piensan que es algo insignificante a los ojos de Dios no ofrendarles, les está diciendo: no se engañen. Mira lo que está diciendo: ojo, no se engañen, porque seguido, el versículo 7 está después del 6 y entre el 8, dice que no vayan a creer que Dios mira con poca delicadeza el asunto de no compartir los bienes con quienes les enseñan la palabra, como si no fuera una obra de la carne. Por eso les dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Por qué? Porque el principio de la ley de Cristo, que es el amor, es el mismo. Entonces el ágape debe ser extensivo a todas las conductas del ser humano cristiano, de aquel que realmente está en el asunto en su generación, en esta generación le creía a Cristo Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo, y ahora puedo avanzar, soy representante del reino, como tal me debo comportar. No estamos en el antiguo pacto. Entonces dice: Dios no puede ser burlado. ¿Por qué? Porque también el principio de la ley de Moisés es el mismo para el que anda en las obras de la carne. Aquí no estamos diciendo que Pablo en ningún momento dijo que la ley estaba derogada, la ley de Moisés,
como calificadora del pecado y de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Y como paga del pecado, ¿cuál es? La muerte, y no se está refiriendo a la muerte física, sino a la eterna. Lo que Pablo habló es que nunca la ley de Moisés fue dada para justificarse delante de Dios, porque por las obras de la ley nadie se justifica delante de Dios. Entonces, si yo caigo en las obras de la carne, automáticamente me pongo bajo la ley de Moisés. Si practico las obras de la carne, me estoy colocando bajo la ley de Moisés, porque no solamente me coloca bajo la ley de Moisés el circuncidarme, sino que él va más allá. El mismo pecado practicado consuetudinariamente me coloca bajo la ley del antiguo pacto. ¿Me estoy haciendo entender en eso? Muy bien. Entonces, Dios no puede ser burlado. Y trae el ejemplo del segador, del sembrador. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Segará. Son principios elementales que no los voy a explicar ahora, porque ya los vimos. Ahora, Pablo se deshace en ejemplos, pues no le faltó sino plastilina, miren. Porque el que siembra para su carne, ¿qué es sembrar para la carne? Remitámonos al capítulo 5, 17 obras de la carne. ¿Qué van? Él comienza en esta versión del 60 con adulterio y termina ya con orgías o cosas semejantes a estas. Pero en el interregno, entre los dos panes, están todos los aderezos: la envidia, las borracheras, la idolatría, no es sino leerlas. Entonces, si yo deshago mi vida practicando esas obras de la carne, todo lo que sembremos en este presente lo vamos a encontrar en el futuro. Lo que hagamos que Dios no apruebe de acuerdo con los capítulos expuestos, eso se llama obra de la carne. Y el que siembra para la carne, de la carne va a recoger corrupción. La corrupción es la ruina, la destrucción, la desilusión, la pérdida total. Pero a la vez, como está comparando, dice: mas el que siembra para el Espíritu. En el mismo capítulo 5 encontramos el ago papa bebo femate: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si yo, con esta nueva naturaleza, porque es que tampoco es hacer un gran esfuerzo. Gran esfuerzo es una persona no nacida de nuevo tratando de tener paciencia. No, es que ni a que se meta al nivel más alto de Kung Fu, algún día se le sale. O una persona no nacida de nuevo tratando de no ser chismosa. Puede que haga una cosa, haga la otra, no participe en la otra, pero tarde o temprano me voy a hallar en esa situación. Aquí no estamos hablando de alguien fingiendo a ser espiritual. Aquí estamos hablando de personas, hombres y mujeres nacidos de nuevo, que están desarrollando su nueva naturaleza, que la están fortaleciendo por la lectura juiciosa de la palabra, como nosotros hacemos, por la comunión de la sana doctrina, todas estas cosas que nos ha venido hablando. Entonces dice: mas el que siembra para el Espíritu, es decir, haciendo lo que Dios aprueba según los capítulos expuestos, entonces dice: del Espíritu segará vida eterna. La vida eterna, volvemos al punto, la vida eterna. Hable con una persona que no sea creyente de la vida eterna. Hable con un cristiano embolatado en las cosas del día a día. Hable de la vida eterna. No va a tener tiempo. Tampoco va a tener cerebro para eso. La mente no le ha sido renovada. No ha nacido de nuevo. Pero nosotros que sabemos de lo que estamos hablando, Pablo entonces avanza y dice: no nos cansemos pues de hacer ¿qué? El bien. ¿Qué es hacer el bien? En los ejemplos que venimos viendo: restaurar a los caídos, compartir con los de la familia de la fe. No sé por qué me salté ese versículo. Recuerden que dice que debemos compartir todo lo bueno con todos, principalmente con los de la familia de la fe. Con los de la familia de la fe. Enseguida hablamos un poquito de eso. Entonces, en el caso de no nos cansemos pues de hacer el bien, lo que venimos hablando en esta carta es restaurar al caído, compartir las cargas de las personas que las tienen, el sembrar en los maestros, como acabamos de ver. Es decir, obedecer a Dios es vivir en el Espíritu. Y contra esas cosas el apóstol ya dijo: no hay qué, no hay ley que las castigue. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. La cosecha que Dios nos ha entregado para recoger no se refiere a cosas terrenales solamente, yo que diría, ni medianamente diría yo. Está hablando de que nosotros tenemos un patrimonio eterno, la vida eterna, y está a salvo, está buen seguro. Pues este tesoro que Dios nos ha entregado en Cristo Jesús no lo manosea ningún corrupto. Entonces, porque a su tiempo segaremos
si no desmayamos. Cuando está hablando a su tiempo, no caigamos ahí en que la recompensa puede ser mañana, que porque ese negocio iba bien, iba mal, ahora va a ir bien, que porque estaba enfermo, ahora va a estar aliviado. Nosotros ya trascendimos eso y estamos entendiendo que si nos toca en nuestra vida biológica, mientras llegamos al ataúd o el Señor viene, pasar por situaciones difíciles, así las situaciones no cambien, nosotros ya no vamos detrás de eso. Nuestro tesoro está enfocado en la vida eterna, que fue lo que realmente el Señor Jesús vino a ofrecer. Ahorita cuando acabemos y podamos entrar en el Evangelio de Juan y en la carta a los Colosenses, vamos a entender con mayor dimensión lo que en Cristo Jesús nos ha sido entregado, si es que ya no lo hemos visto por nuestra lectura juiciosa. Entonces, esto nos anima como hijos a no desmayar. El autor de la carta a los Hebreos dijo: no os canséis hasta desmayar. Uno puede ir cansado, pero no caer fundido. ¿Por qué? Porque es que recordemos que estos dones y este fruto del Espíritu no es por nuestro esfuerzo, es un regalo de Dios. Es, mejor dicho, Dios nos entrega todo, nos dice cómo hacerlo, nos dice, nos da el ejemplo en Cristo Jesús, pero además nos deja la persona del Espíritu Santo, porque no estamos solos en el asunto, si no desmayamos. Y aquí viene el versículo que les decía: así que, según tengamos la oportunidad, ya Salomón dijo que hay un tiempo para sembrar y hay un tiempo para recoger. Todo creyente debe tener convencimiento de que hay una cosecha que va a recoger. Y la muerte ya no es impedimento para recogerla. Y no se está refiriendo a cosas temporales. Me está hablando de que mientras yo esté en esta vida biológica, miren qué interesante esto, siempre voy a tener la oportunidad de sembrar en la vida del Espíritu. Siempre, después de haber nacido de nuevo, siempre voy a tener la oportunidad de sembrar. O sea, qué rico. Mientras más vivas biológicamente, con mentalidad renovada, con nuevo nacimiento, cada día que pases en esta faz de la tierra, Dios te dejó para que tengas la oportunidad de recoger más en la vida venidera. En la vida venidera. Hay una temporada para sembrar y hay otra temporada para cosechar. Por eso Él dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Estamos hablando de lo bueno, de lo que enfatiza Pablo de la vida en el Espíritu. A toda la humanidad como Dios hace. Esto no es que me va a compartir de una manera con los creyentes y de otra manera con los que no son creyentes. No. ¿Por qué? Porque ya vimos que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. El aguacero de hoy cayó sobre todo el mundo, sobre el que estaba atracando y sobre el atracado. ¿Por qué? Porque Dios no tiene otra manera de comportarse. Dios no tiene dos personalidades. El cristiano dual sí. La dualidad del cristiano se presenta por falta de renovación de entendimiento y compromiso con las cosas eternas. Pero el cristiano que va avanzando en su madurez encuentra que no puede ser uno en la reunión pagana y otro en la reunión cristiana. No le da. Sinceramente, no tiene dos naturalezas, tiene solo una. Desde luego, estamos hablando de hagamos el bien a todos, y aquí viene: y mayormente a los de la familia de la fe. Esto de la familia de la fe es un ladrillo muy pesado para estas familias tan centradas en los lazos biológicos. Escúcheme lo que le estoy diciendo. El Señor Jesús no está menospreciando nuestra familia biológica, jamás. Él se dio el lujo de tenerla. ¿Y qué familia? Él está diciéndonos de una manera correcta que Él sabe que María, sabe que José, sabe que sus mínimos 4 hermanos y mínimo sus 2 hermanas, y además las cuñadas y los cuñados, son una familia biológica, temporal, terrenal, en la que Él aterriza. Pero cuando van y le dicen: tu madre y tus hermanos están allá afuera, Él le dice: mi madre y mis hermanos y mis hermanas son estos que oyen la palabra de mi Padre y la hacen. Entonces Pablo también lo dice: y mayormente a los de la familia de la fe.
John, entonces me puedo comportar descaradamente con mi familia biológica. Ay, pues volvemos a empezar pues. No estamos diciendo que no tenemos ni una sola naturaleza, ¿cierto? Mi mamita es mi mamita, pero algo me dice acá, algo cambió. Dice, es más, Señor Jesús en la cruz del Calvario, en esa ocupación tan grave y tan dolorosa, llega y ve a la mamá y ve a Juan y le dice, madre, ¿y hay a quién? A tu hijo. Hijo, ¿y hay a quién? A tu madre. ¿Qué le está diciendo? Confío más en ti para que cuides a mi mamá. Vos, Juan, que no son nada conmigo, ni primos somos. Tú que eres nacido de nuevo, es una persona llena del Espíritu Santo, para que me la cuides, porque yo pues tengo que salir. Y que dejársela a mis hermanos, que entre otras cosas, ¿dónde están? Estarían, no sé, cuidando la carpintería para que no la saquearan, no creían en él. Después los vemos llegando a ellos en Hechos 1:14, todos los hermanitos del Señor Jesús biológicos, y llegan a ser personas que representan al cristianismo. Entonces, traigámoslo al asunto, y mayormente a los de la familia de la fe. Debo entonces sembrar restauración en los de la familia de la fe, debo sembrar finanzas en los de la familia de la fe, debo acompañar en sus cargas a los de la familia de la fe, y no faltará el que diga, ¿y entonces cómo hago con los biológicos? Lo mismo, pero aquí Pablo me está diciendo, y mayormente a los de la familia de la fe. También les está diciendo a estos hermanos de Galacia que se ocuparan más de los creyentes nacidos de nuevo que de los judaizantes que venían a embolatarlos doctrinalmente, porque para poderlos tener allí predicando los estaban sosteniendo. Ellos no iban a ir gratis, porque ellos no podían ir gratis, porque no habían recibido de gratis, y para dar de gratis hay que recibir de gratis, y el nuevo pacto nos fue dado de gratis. Dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Aquí viene, como que se iba a poder acabar, hombre, qué tan bonito esto. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Pablo con este pasaje está aseverando que se hace responsable de todo lo que en esta carta ha enseñado y del nuevo pacto que les ha predicado. Entonces toma la pluma él y firma, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Y aquí sí viene y habla como debe ser con aquellos que estaban llevando la doctrina judaizante a Galacia. Le dice, todos los que quieren agradar en la carne, es decir, ¿qué ocurría? ¿Qué le pasó a Pablo? Una vez llega a los pies del Señor, al otro día lo estaban persiguiendo para matarlo. Como estos judaizantes no quieren pasar esa vergüenza, el oprobio, el ser expulsados de sus familias, de sus tribus, ser desposeídos de sus bienes. Si lee atentamente la carta a los Hebreos en el capítulo 10, había personas judías que habían metido a la cárcel por haber creído en Cristo Jesús, les habían quitado sus bienes, los habían matado, los despojaban, eran unos parias. Muchos judíos querían decir, yo soy cristiano, pero para no tener que pasar por todas esas persecuciones, porque es que a ellos la cruz, para el creyente 100%, la cruz es una bendición. Para el creyente medio se le convierte en un problema, porque la cruz trae vituperio. El mundo te va a dejar de aplaudir y te va a empezar a perseguir. Todos los que quieren agradar en la carne, es decir, congraciarse con los humanos y no con Dios. Pablo empezó la carta, si yo aún predicara para agradar a los humanos, pero no, él estaba predicando para agradar ¿a quién? A Dios. Todos los que quieren agradar en la carne, todos los que quieren guardar apariencias para evitarse problemas, esos son los que los obligan a que se circunciden. Ellos querían conservar, los judaizantes, sus posiciones entre los judíos, y entonces al hacer circuncidar a los de Galacia lograrían eso, estarían dándole gusto a los hombres, pero estarían sintiendo vergüenza por lo que Dios los había mandado a hacer, que era creer 100% en el nuevo pacto. Entonces, estos que os obligan a que os circuncidéis solamente lo hacen para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Miren que no todos los celos religiosos son espirituales. Esta gente de manera religiosa era fiel a su religión judía ya derogada, pero automáticamente habían caído en la carne, porque ya les dijimos al principio que
es que el asunto no era el asunto del prepucio solamente, pues una cortadita ahí se la hace cualquiera. El asunto con esta vaina era que si yo me circuncidaba, estaba aceptando el antiguo pacto, y al aceptar el antiguo pacto como vigente, estaba dando a entender que el Cristo, el Mesías que yo estaba esperando, no era Jesús en el cual había creído. Por lo tanto, también estaba negando su muerte expiatoria en la cruz. Y al negar su muerte expiatoria en la cruz, también niego su sepultura y por lo tanto niego su circuncisión. Harto problema ya había en esperar la segunda venida para negar la primera. Entonces, para no padecer persecución, estos judaizantes querían agradar a los humanos que querían seguir vigentes en el antiguo pacto, pero estaban inmediatamente constituyéndose en enemigos de Dios. A eso se refiere. Y eso es vivir por motivos carnales. Cuando yo vivo para agradar a la gente, soy carnal. Porque vivir y predicar para el nuevo pacto implica persecución de los del antiguo pacto. Pablo fue muy elegante, ahora está siendo más explícito. ¿Por qué? Porque ya dijo que Ismael perseguía a Isaac, porque ya dijo que el hijo de Agar, que representa el antiguo pacto, aquella mujer representaba el antiguo pacto, salía a perseguir al hijo de la del nuevo pacto, que era representado por Sara. Y ya nos dijo que sin lugar a dudas los del antiguo pacto son los que persiguen a los del nuevo pacto. Por eso está diciendo acá que para no padecer la persecución a causa de la cruz de Cristo. Y para evitar eso, la única forma de no ser perseguidos por Cristo es darle la espalda a la doctrina de Cristo y a su obra en la cruz. Porque es que además la obra en la cruz es más que suficiente, y no quiero detenerme acá porque ya le dedicamos varias docenas de capítulos a la carta a los hebreos y están montadas ahí en YouTube, usted las puede escuchar para ver la claridad de lo que el Señor Jesús en el nuevo pacto viene a hacer en esa cruz. Aquí no estamos hablando de la cruz del Señor, sino del Señor de la cruz, para que a nosotros ya es claro, pues, pero por si alguien escucha esto despistado. Entonces, y viene y dice, porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan ¿qué? La ley, no la guardan. ¿Quién lo está hablando? Pablo. ¿Pablo quién era? Un fariseo antes de llegar a Cristo. ¿Pablo quién era? Judío, era hebreo de hebreos, había sido circuncidado al 8º día. Él, aunque era irreprensible según las normas de los fariseos, sabía en el fondo que ninguno era capaz de guardar la ley. El Señor Jesús lo aseveró también. Creo que es en el capítulo 7, como versículo 19 de Juan, el Señor Jesús le dice a los fariseos y judíos, ustedes no guardan la ley. ¿Y quién va a saber más eso que el mismo Dios? Y les dice, porque ustedes por guardar la ley la violan. Dicen que no se debe trabajar un sábado, pero si un niño es tiempo de circuncidarlo y cae 8º día, ese sábado lo circuncidan, entonces están violando la ley ustedes no pueden guardar la ley. Y les dice Pablo entonces que además de no poderla guardar, le estaban ofreciendo a los gálatas una falsedad ritual, porque les estaban diciendo con que guarden unos días, unos meses, unos años de la ley y se dejen de circuncidar, cumplieron. Pero el que conoce realmente la ley sabe que si se circuncida tiene que guardar toda la ley. Entonces lo que los judaizantes le estaban ofreciendo a los de Galacia era completamente fraudulento, doloso, porque según la ley el que se circuncida se compromete a guardarla toda y no parte. Ahora, él dice, pero quieren que vosotros circuncidéis a pesar de ese ofrecimiento doloso y que ellos mismos saben que no pueden cumplir la ley, porque tienen sus propias intenciones soterradas, están dolosamente vendidos, se quieren gloriar en su carne. Aún esos judaizantes, si lo que ellos estuvieran ofreciendo fuera real, estarían siendo ellos mismos desleales con su propia ley. Y no solamente, mejor dicho, estos judaizantes estaban quedando mal con el antiguo pacto y con el nuevo. Estos sí estaban en el limbo del todo. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Pensaban exhibir a los de Galacia, gentiles circuncidados, como trofeo para apaciguar a los de la ley que posiblemente ya los estaban escudriñando para perseguirlos. Esta gente, en otras palabras, ni respeto merece. Ni respeto merece. Entonces Pablo dice, lejos de mí el gloriarme, solo me glorío en la cruz de nuestro Señor Jesucristo.
qué interesante. Vimos esta actitud de Pablo también en Corinto. Aquí lo está trayendo de otra manera. Lo que para esta gente era una vergüenza, que era la cruz de Cristo, y lo que Jesús... Ojo, no estamos hablando del palito, sino de la obra que el Señor Jesús hace en la cruz al morir y al derramar su sangre. Lo que para esa gente era algo para menospreciar era la gloria de Pablo. De eso era lo que él se gloriaba. Era su razón de vivir, era el motivo de su predicación, era su única obsesión clara en la vida. Pablo ya dijo en Corinto: no me gloriaré sino en la cruz de Cristo, en el evangelio que predico, que para los que se pierden es locura. Los judíos buscan señales y los griegos buscan sabiduría, pero a Dios le plugó salvar a la humanidad por medio de la locura de la predicación del evangelio. Entonces dice: pero lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí. Esto hay que entenderlo. Mundo acá es el sistema que incluye el sistema mosaico y de sus leyes, en el que él estuvo inmerso gran parte de su vida, y que ahora, precisamente, que cree en Cristo Jesús desde hace muchos años, desde luego, no tenía ninguna influencia en él. El sistema mosaico ya no tiene ninguna influencia en mí. Y ahora que vivo en la libertad de Cristo, jamás querría volver al sistema mosaico. Miren que Pablo, ya en el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, él dijo: hombre, quisiera yo mismo serme anatema para que algunos de mi nación se salvasen. Pero nunca está diciendo Pablo: me voy a hacer otra vez judío y circuncidado a seguir la ley, porque él ya sabe que ese sistema está obsoleto. Él no quería volver allá. La libertad que él tenía, no estaba dispuesto a cederla, ni estaba dispuesto a que la cedieran aquellos que realmente habían sido paridos en el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Pablo ya dijo: hombre, los voy a tener que parir de nuevo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, ni que me hubieran quedado mal evangelizados. Pablo se desvivía cuando le presentaba el evangelio a alguien, y había vivido toda clase de persecuciones, de detracciones, y sin embargo, por conservar la libertad que ahora tenía en Cristo Jesús, dice: no me importa. Si usted se lee 2 de Corintios capítulo 11, del versículo 23 al 33, Pablo allí no se está quejando cuando dice que pasó por hambres, ayunos, entre falsos hermanos, lo atracaron, le dieron azotes unos y otros, lo apedrearon. Él no se está quejando, él está exhibiendo eso como el orgullo de predicar la doctrina, y por eso tenía tanta persecución. Y por eso dice: por quien el mundo me es crucificado a mí. Pablo no está hablando aquí de crucificar el cigarrillo. Pablo no está hablando y el whisky y el trago en estas épocas. Pablo no está hablando de las orgías y de las cosas que se armaban los fines de año allá en Roma. No. O en toda esa zona de influencia romana. No. Él está hablando aquí específicamente, porque no lo podemos perder, porque ya este asunto lo trató en el capítulo 5 de las obras de la carne, lo que acabo de mencionar. Aquí está hablando ya de la doctrina que no podemos dejar de vista. Él está diciendo: eso es una cosa que ya le pertenece al mundo. Lo de Dios ahora es el nuevo pacto. Al decir eso, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, debemos recordar entonces la experiencia personal que Pablo tuvo con Cristo. Ahora, el hecho de que Pablo haya tenido algo tan sonoro en Hechos capítulo 9 no significa que cada uno de nosotros no hayamos tenido esa experiencia personal con Cristo. Hay un momento en que nosotros, como gentiles, por el momento no hay ningún judío entre nosotros converso, nosotros también teníamos unos rudimentos. Pablo ya habló de los rudimentos de este mundo para los gentiles, que eran los falsos dioses. Hay ciertas clases de ética y de doctrina y de aparente moral, pero nosotros tenemos que renunciar a eso, porque lo único que nos puede justificar ante el Padre es la obra del Señor Jesús en la cruz, nada más. También hay yo lo hice y yo lo he sentido cuando realmente he nacido de nuevo. Todos tenemos un mundo o sistema de creencias que hay que crucificar y a los cuales debemos dejar para seguir a Cristo. Nadie puede ser leal a su religión donde vivió y a Cristo, porque Cristo no es religión. Cuando yo trato de tomar todo este manantial de vida eterna que fluye de la cruz de Cristo, de su sepultura y de su resurrección, y trato de llevar agua a las creencias caídas o humanas o sustentadas en doctrinas de hombres, estoy botándole las perlas a los cerdos.
Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo, que era judío, el antiguo pacto, que sí realmente es un pacto que uno podría decir, lo voy a sustentar, porque lo había dado Dios, pero ahora Pablo entiende que lo ha derogado Dios, el Dios mismo le ha dado el nuevo. Él no puede estar jugando a la religión de donde estaba y ahora al nuevo pacto en el cual ha creído, porque es tratarle de dar gusto a los hombres. Realmente la gente no se sale de su religión, es por miedo a los hombres, no es por amor a la humanidad, es por miedo a la gente. Y entonces es algo más que obvia la renuncia que Pablo está diciendo acá. Al pecado, obviamente hay que renunciar, pero aquí Pablo me está diciendo no debo caminar en ninguna otra doctrina que no sea la de Cristo. Ese caminar me impide regresar a cualquier religión pasada, por aparentemente buena que sea, o parecidita. No. Entonces dice Pablo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. El orgullo que el judío sentía por su rayoncito en la carne, y el orgullo que el gentil sentía por no tener el rayoncito en la carne, no valen nada. Ni lo uno ni lo otro vale nada. Ante la verdad de Cristo quedan totalmente opacos. ¿Por qué? Porque ni en la circuncisión ni en la incircuncisión hay salvación. No dan salvación. Y ahí es donde viene el nuevo nacimiento. Pablo siempre en cada una de sus cartas habla del nuevo nacimiento. Aquí lo habla de sino una nueva creación. No hay circuncisión ni circuncisión, sino el nuevo nacimiento. No sé qué dicen otras versiones. Nuevo hombre, nueva vida. ¿Nacimos de qué? De nuevo. El Señor, hombre, cierto que no nos queda la menor duda, mis amigos y mis amigas, de que si alguien sabe de Dios es el Señor Jesús, ¿o no? Y el Señor Jesús viene y lo primero que le suelta a Nicodemo es: tienes que nacer de nuevo. Lo primero que le suelta a la mujer samaritana es: necesitas ríos de agua viva que salten para vida eterna dentro de ti. Entonces es la nueva creación, el nuevo nacimiento, el nuevo hombre. Pablo está diciéndome, el nuevo nacimiento es la puerta de entrada. Y entonces a todos los que anden conforme a esta regla, es decir, soy consciente de que he nacido de nuevo, en nuestro caso local, la renovación del entendimiento que nos ha dado el Espíritu Santo. Ahora a Pablo es a esta clase de personas nacidas de nuevo, hombres y mujeres de todas las generaciones. Mire que sus cartas todavía nos afectan a nosotros. A todos los que vivimos conforme a esa regla, a los que han sido nacidos de nuevo, les dice: sea a ellos paz y misericordia. Solo a ellos. Uno se encuentra con aseveraciones muy tremendas en el Evangelio de Juan. En el capítulo 17, él orando con el Padre le dice: no, Padre, yo no ruego por este mundo, ni por los de este mundo. Yo ruego por los que me has dado, para que ninguno se pierda. Solo se perdió el que le tenía que perder, refiriéndose a Judas. Entonces, aquí nosotros podemos entender que Pablo no le está dando paz y misericordia a los judaizantes. Pablo no le está hablando de paz y misericordia a los que, naciendo de nuevo, quieren practicar las obras de la carne. Pablo le está hablando a aquellos que han tomado en serio este nuevo caminar, solo a ellos. Y mira cómo los llama: y al Israel de Dios, es decir, a la iglesia. Recuerden que en Efesios dijo, había un muro por ejemplo en el templo que se construyó durante 46 años, cuando el Señor Jesús comienza su ministerio. Ese templo estaba vigente. Alrededor del templo había un muro de unos 60, 70 centímetros de altura, que se llamaba el Soreg. A partir de ese muro no pueden entrar los gentiles. Ya dentro del templo, no todos los de las tribus podían entrar al lugar santísimo ni al lugar santo. Podían estar los de las otras tribus por alrededor y llegar de pronto hasta el punto de las ofrendas, etcétera, allí donde se veía al Señor Jesús. ¿Por qué cree que el Señor Jesús siempre estaba? Miren que desde el sitio de las ofrendas él vio a la mujer pobre que dio mucho, vio a los ricos que echaban demasiado de lo que les sobraba, pero él era de la tribu de Judá, él no podía ingresar al lugar santísimo. Pero Efesios, me dice el mismo Pablo, que el muro de separación que había entre gentiles y judíos fue derribado, haciendo de los dos un solo pueblo, un solo Israel, el verdadero Israel. Israel quiere decir verdaderos adoradores. Entonces, de los que se convierten del judaísmo al cristianismo y de los que se convierten del paganismo al cristianismo, ese es el Israel de Dios, la iglesia, porque de los dos pueblos hizo uno. Y ya él se va despidiendo y dice: de aquí en adelante
nadie me cause molestias. En paisa, nadie me cause molestias. Sí. No nadie. Es que ya lo tenían harto. Señora. Que si hay otra versión. Sí. Aquí está. ¿Qué dice en esa versión? En realidad no importa si uno está o no circuncidado, lo que sí importa es ser una persona distinta. Nacida de nuevo. ¿Qué versión es esa, Angie? TLA. TLA. Muy bien. Entonces, de aquí en adelante nadie me cause molestias, no me molesten más. Y les dice el por qué. Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Ha visto en algunas películas el concurso de cicatrices? Muy bien. Pablo se sentaba con Silas, se sentaba con Timoteo, señora. De muy atrás, entonces ya voy, pero no se me vaya sin hacerlo. Pablo, ¿y qué es ese coscorrón que tiene en la espalda? Ah, pues no te acuerdas de Filipos, que no había sino cantar después de esa porreada que nos pegaron. ¿Sí o no? Ve, ¿y qué es esa forma de ancla que tenés ahí en esa pierna? Ah, pues del ancla que me quedé pegado el día del naufragio. Esas eran las marcas, además de las persecuciones. La marca, entre otras cosas, es de alguien que es esclavo. La marca a la que él está refiriendo acá no es un tatú que se hizo. No, la marca del que se está hablando acá es: yo me declaro esclavo de Jesucristo y sus sufrimientos en mí, lo que he pasado por él, son mi marca. Y los exhibo con altura y los exhibo con orgullo. ¿Por qué? Porque son las marcas del Señor Jesús. Pues eso es lo que me he ganado por servir al Señor Jesús. Y dice: hermanos, nuevamente, incluyente completamente para los nacidos de nuevo, la Biblia no es para todos, amigos, pero ¿dónde nos metió a nosotros eso? Usted le coloca a leer la Biblia a alguien que no conoce de Cristo y saca un tratado de ateísmo. Claro que la palabra de Dios es para llegar a todos, pero ¿quién entiende y quién se saborea esto más que el nacido de nuevo? Una persona nace de nuevo y jamás ha leído la Biblia y comienza a leer la Biblia y entonces empieza a tomar la leche espiritual no adulterada, y eso para él es alimento que lo hace crecer. Usted le coloca este alimento a alguien que no ha nacido de nuevo y le produce náuseas, no lo libera, lo condena más. ¿Por qué? Porque la ve solo desde el intelecto. Ah, hermano, yo quiero regalar este diciembre en vez de whisky Biblias. Regálenlas. Pero miren lo que dice acá: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ¿quién? ¿Con qué, perdón? Con vuestro espíritu. Usted no entiende como cierta forma de humor diciendo, porque si él sirviera la circuncisión diría con vuestra carne, con vuestro prepucio. La paz y la gracia que él está deseando es solo para aquellos que pueden vivir la nueva vida como hijos y como hijas de Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Los judaizantes era en la carne, en la carne. Ahora sí, Angie, la inquietud. En el versículo 6, cuando usted estaba hablando de que es instruido en el mensaje de Dios, debe compartir con su maestro todo lo bueno que recibe. Ahí se refieren a los diezmos y a las ofrendas. Y una, pues, parte, ¿cierto? Y yo le hago una pregunta: si yo diezmo y ofrendo, lo debo hacer siempre en la iglesia donde me congrego, porque sería como lo que pues, yo entiendo, es como si yo como aquí y pago en otra parte. Sí, claro, lo que Angie nos aporta es o por lo menos la metodología que hay es diezmar y ofrendar, pero si vamos a mirar seriamente, aún el diezmo y la ofrenda es del antiguo pacto. Porque en el antiguo pacto yo me doy el lujo de dar solo el 10. En el nuevo pacto me entregó todo. Yo soy el que me debería echar en el garsofilagio ese. ¿Sí me hago entender? O sea, se convierte en el nuevo pacto, el 10 es el mínimo. Pero es que el Señor Jesús no murió por mí el 10%. Por eso es que usted y yo encontramos en el Nuevo Testamento, si hay versículos que hacen referencia al diezmo, en el antiguo pacto, el Señor Jesús dijo: diezmáis la menta y el eneldo, pero entonces no ayudáis a vuestros padres, deberías hacer esto sin dejar de hacer aquellos. Estaba reconviniendo desde el antiguo pacto.
En Hebreos vas a encontrar que dice que en Abraham, Leví, que recibe los diezmos, estaba diezmando en los lomos de Abraham cuando Abraham le diezmó a Melquisedec. Ahí sí lo está colocando en el terreno de la fe. Claro, pero con respecto a la pregunta que me haces, hombre, si yo estoy recibiendo la enseñanza de la palabra, por ejemplo acá, estamos hablando de la palabra del reino, ¿listo? Y resulta que hay otro lugar donde hay muchas necesidades y muchas cosas, etcétera, etcétera, y lo hago allá, pues sí sería como el ejemplo que me das. Yo voy a un restaurante, como ahí y voy y pago en el otro. Sí, sí. Mira, realmente con respecto a esto del dinero, el dinero, yo antes hacía mucho esfuerzo para que la gente diezmara y ofrendara. Pero lo que he llegado a la conclusión es que la gente que no diezma ni ofrenda no ha nacido de nuevo. O si ha nacido de nuevo, no ha renovado el entendimiento y todavía lucha entre dos aguas: el servirle a Dios o a las finanzas. ¿Sí me hago entender? Entonces, pero lo que sí he visto es que la provisión de Dios, cuando uno está en el reino, viene donde usted menos espera. ¿Correcto? Y si usted está predicando no por finanzas, el Señor por otro lado le manda. Pero es más fácil, uno, hacer culpable a la gente porque no diezma ni ofrenda, o manipularla diciéndole que si diezma y ofrenda le va bien, porque el 11 y el 12 de Malaquías 3 dice que y vendrán las otras naciones a preguntarte por qué te está yendo tan bien, porque se abrirán los tesoros y las esclusas de los cielos y habrá bendición sobre ti hasta que sobreabunde. Pero realmente el énfasis del diezmo está en el versículo 8 y 9, que dice que diezmar es dejar de robar. ¿Sí me hago entender? O sea, diezmar, yo no diezmo para prosperar, yo diezmo para dejar de robar, porque además robar es una de las obras de la carne y los ladrones no entraron en el reino de los cielos. Sí, yo hacía mucho énfasis sobre eso y hasta escribí libros sobre eso, de lo cual me arrepiento. Yo ya me arrepentí. Les dije que todo el que tenga libro de eso, tráigamelo. No le puedo volver la plata porque en este momento no tengo, pero lo quemamos juntos. Pero es que en la medida en que vamos avanzando en la iluminación de la palabra, ese tema deja de importarle a uno en el buen sentido, porque si al Señor Jesús no le importó, ¿qué nos va a importar a nosotros? Pero lo que sí sé es que cuando uno está en la revelación, este asunto de las finanzas es solo otro asunto de los tantos, ¿cómo es que dijo el Señor Jesús? ¿Cómo era que hablábamos? ¿Dónde fue que lo vimos, Junior? Cuando el Señor Jesús contestó: en los negocios de mi Padre, ¿qué? ¿Me es necesario estar? ¿Estaba en qué contexto? Estaba en el templo. Cuando se perdió en el templo, o se les perdió en el templo, y lo buscaron, en los negocios de mi Padre, me es necesario estar. En los negocios de mi Padre. Cuando uno está en los negocios del Padre, el Padre se encarga de uno y trae revelación sobre esta área específica que estás preguntando, dándole más o menos respuesta. Por lo menos no quedaste igual, quedaste más confundida, pero ahí es. Bien. Señora. Pero entonces aquí, en este versículo concretamente, ¿se habla del diezmo y la ofrenda? No, está hablando de hacer partícipe de toda cosa buena al que te instruye. Y sigue en el 10, principalmente a los de la familia de la fe. ¿Correcto? Bien. Entonces, y vuelvo al punto, más que diezmo en este nuevo caminar es el centésimo. O sea, yo no le pregunto solamente a Dios qué hago con el 10. Supongamos que tenemos la revelación hasta el 10 y hasta ahí. Pero realmente es que ¿qué hago con el 100? ¿Qué hago con el 100? Lo que les decía al principio, el creyente nacido de nuevo y maduro va al Señor y le dice: el inmaduro no nacido de nuevo es: dame un marido, dame una mujer. El creyente maduro le pregunta al Señor: Señor, ¿usted quiere que yo me case o que me quede así? ¿Qué es lo que más conviene para su reino? La persona que tiene su provisión financiera va donde el Señor y le dice: Señor, tengo esto, ¿hago esta compra o a quién se lo doy? Qué interesante, ¿no? Es diferente. Es todo, Señor, en tu soberanía no soy dueño, no soy dueña absolutamente de nada, soy todo tuyo.
Por lo tanto, dejemos ahí por ahora. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que nos has dado de escudriñar tu palabra, de ir hasta donde nos has permitido hoy. Seguramente cuando pasemos nuevamente por acá en unos meses o en unos años y aún estamos acá, vamos a decir, ¿y cómo no habíamos visto esto? Porque en eso consiste, en que cada vez que más nos adentramos, más encontramos. No es que más se agota la beta, tu beta es inagotable. Con razón dijiste que todas las riquezas están escondidas en Cristo Jesús, todas. Gracias, Señor, por habernos quitado el velo de las añadiduras, ese denso velo de las preocupaciones y de las ocupaciones que ahora nos permite estar enfocados en tu reino y en la vida eterna. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia. Amén y amén.